Buen Dios y Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre, queremos acá tu presencia para que presidas este culto. Señor, venimos acá a disfrutar de la compañía contigo y a reflexionar en muchas de las cosas que tú tienes para nosotros. Padre, bendícenos y acompáñanos, porque en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, luego de acomodar un poco este micrófono, vamos a poder tener una pequeña reflexión en esta mañana de sábado. Para las visitas y para los que no me conocen y para los que me están escuchando por radio, mi nombre es Martín y tengo la tarea de llevar adelante la dirección de la radio. Hace 3 semanas tuvimos un problema que fue originado en realidad por las altas temperaturas que todos hemos sufrido. Hubo un desperfecto eléctrico que sacó de servicio el sistema de refrigeración de los equipos. Eso originó una serie de roturas y, para colmo de males, provocamos algunas interferencias a donde no teníamos que provocarlas. Cuando se nos notificó de esa situación, la interferencia era contra el aeropuerto, automáticamente sacamos de servicio la radio y quedó hasta ayer a la tarde que comenzamos una transmisión regular después de reparar, justificar, presentar notas, etcétera, etcétera, ante la autoridad de aplicación. Nuestra radio tiene absolutamente todo lo necesario para operar en forma legal y hemos respondido de esa manera. Escuché las palabras de Pablo, pero agradezco los conceptos y su agradecimiento. En realidad, varios más estuvieron trabajando conmigo. Mario, Miguel, Atilio. De alguna manera u otra somos como un equipo. Arnaldo. Que esto es lo que hace que la radio funcione como funciona. Funcione para gloria y honra de Dios. Esperamos no tener más problemas, esperamos que las temperaturas no sean tan agresivas, que los cortes de luz no sean tan violentos y ruego a Dios, vamos a encargarnos de poner algunas protecciones, ruego a Dios de que no se repita esa situación. No fue voluntaria, no fue buscada por nosotros, tomamos todos los recaudos del caso y hubo algo imprevisto. A partir de ahora nos quedan hacer algunos ajustes más, así que a los que nos escuchan tengamos a lo mejor algún breve corte. Y si en algún momento la emisión se cortara, es porque van a funcionar los sistemas de protección ante esos cortes muy breves que hace la gente que nos provee energía eléctrica. No tenemos grupo electrógeno. Entonces, lo prudente es, ante esos microcortes, sacar todo lo que está en servicio, esperar un poco de tiempo para reiniciarlo luego. Pienso que esto ha sido una experiencia interesante. Agradezco a Dios su misericordia, su bondad. Agradezco a los chicos que nos han dado una mano para que estemos nuevamente al aire y podamos estar llegando no solo con música, sino también con distintos mensajes. Para este sábado estaba reflexionando acerca de todo lo que nos está pasando como institución. Uso la palabra institución y no la palabra iglesia. Hay una diferencia muy grande entre una institución y una iglesia. Todos nosotros somos la iglesia. Cristo dice que hay ovejas que todavía no han llegado a su redil. La institución es la dueña del templo, es la dueña de los sanatorios, es la dueña de Granix, es la dueña de muchas cosas que tiene la institución.
¿Sí? La que es triunfante, victoriosa y es la niña de los ojos de Jesús es la iglesia. No nos confundamos, no es la institución. Como iglesia podemos estar totalmente seguros que si nos mantenemos unidos, aferrados a Dios, recibiendo el Espíritu Santo en forma continua, no nos va a pasar nada. Como iglesia vamos a enfrentar los ataques del enemigo, pero fortalecidos por Cristo vamos a vencer. Para establecer un poco esa separación entre institución e iglesia, si hojeamos la Biblia, no nos ponemos a estudiar a fondo, vamos a ver más de un caso en el cual la institución ha tenido problemas y problemas muy graves. Aproximadamente en el año 600 a.C., toda la zona de Judea fue invadida por el imperio babilónico. En ese momento sube al trono un emperador, un rey muy famoso, Nabucodonosor. Junto con él, cuando toma toda esta zona, y su ejército tiene que volver, hay una larga historia allí muy interesante para estudiar, él lleva cautivo a la gran cantidad de personas que habían quedado vivas, porque hubo grandes matanzas en Jerusalén. Uno de los que fueron al cautiverio fue Ezequiel. Podemos hablar de Daniel, podemos hablar de los amigos de Daniel, etc. Pero hoy quiero poner yo un poquito de énfasis en Ezequiel. Ezequiel era un hombre criado en Jerusalén, un hombre preparado espiritualmente, un hombre que se apoyaba en Jesús, en Cristo, en Dios, en la revelación que tenía en ese momento de una manera total. Sin embargo, Ezequiel fue llevado al cautiverio. Según los eruditos, Ezequiel estuvo ejerciendo su ministerio desde el 595 al 570 a.C. y dio muchos mensajes en cautiverio. Si me acompañan a buscar en la Biblia, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, Ezequiel capítulo 8. Ezequiel es el profeta que tiene las grandes visiones. No sé si lo recuerdan ustedes. Vamos al capítulo 8 del libro de Ezequiel. Era un momento de una durísima crisis nacional. Al pueblo de Jerusalén le estaba pasando lo que estaba pasándole porque se portaban bien, porque eran como Job. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Recomiendo para la tarde esa lectura, interesante. Al pueblo de Israel lo que le estaba pasando eran las consecuencias de lo que habían hecho. ¿Sí? Las consecuencias de lo que habían hecho. Dice acá que en ese mes, va citando la fecha, el lugar donde estaba Ezequiel, dice a partir del versículo 5, y me dijo, hijo de Adán, levanta tus ojos hacia el norte. Levanté mis ojos hacia el norte y junto a la puerta del altar vi el ídolo del celo a la entrada. Dios le estaba mostrando a Ezequiel las abominaciones que hacían los sacerdotes en el todavía templo que había quedado en Jerusalén y las que habían hecho con anterioridad. Tremendo.
Tremendo, porque además las autoridades de la institución salen de nosotros mismos. No son seres que vienen de otro planeta, salen de la misma iglesia. O sea que hay algo en nosotros que nos lleva a esas cosas. ¿Sabe qué es eso? Eso es el pecado. Y no lo podemos negar. Tenemos, no sé, más de 6.000 años de pecado, o 6.000 años de pecado. Nuestra naturaleza está cada vez peor. Y nuestra naturaleza termina siendo como la de cualquiera si nosotros no hacemos lo que hablábamos esta mañana de tener los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. El profeta mira hacia el norte y dice acá este comentario, podríamos hacer una presentación, tengo algún material, pero nos llevaría mucho tiempo. Ustedes entraban a la zona del lugar santo, tenían la mesa de los panes de la proposición, un poco más adelante y frente al velo estaba el incenciario, ¿sí? Y también tenían allí el candelabro de los 7 velos, la menorá, como le dicen. Bien, en ese lugar hacia el norte el profeta ve una estatua, un ídolo, que era venerado por los sacerdotes de la época. Tremendo. Tremendas las visiones que le da Dios al profeta Ezequiel. Tremendo. Consecuencias de esa crisis nacional que vivían, malos dirigentes, mal pueblo, todo mal. Dios los entrega en manos de sus enemigos. Primero caen los israelitas en manos de los asirios. Luego caen los judíos en manos de los babilonios. Pero el pecado y todo lo que había ahí, ¿se queda con esto nada más el mensaje del profeta Ezequiel? Porque todos los errores que seguramente han cometido las autoridades de la institución, si no, no estaríamos en esta situación, ¿sí? A pesar de todo eso, en el mismo libro de Ezequiel se nos da la respuesta y se nos da la esperanza. Que eso debería ser lo más importante para nosotros, la esperanza. Ustedes piensen que desde la época de Ezequiel hasta ahora las cosas no han cambiado mucho. No han cambiado mucho. Si mi memoria no me falla, en el tomo 1 del Comentario Bíblico Adventista, libro interesante de leer, hay una traducción de unos jeroglíficos que fueron encontrados en el año 40. Faltaba cosas para poder traducirlo mejor. Cuando uno lee eso traducido, por supuesto, dice algo más o menos como esto. A los jóvenes de ahora lo único que les interesa es la diversión, beber cerveza. Se quieren incorporar o hacer soldados para tener dinero fácil. No les importa trabajar. Estiman que ese papiro es del año 1000 a.C. ¿Qué diferencia hay entre eso y ahora? Esa es la naturaleza del hombre, que no la estamos mejorando. La única forma de mejorarla es a través de Cristo. La institución tiene los rasgos de los hombres y con él lleva todo lo malo que nos depositó el pecado a nosotros. La única forma de salir de ahí, la única forma es por medio del sacrificio de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, ustedes lo conocen a estos textos del libro de Ezequiel. Esparciré
sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. El mensaje este para todos nosotros, los que queremos seguir al Señor, los que queremos que el Espíritu Santo tome nuestra vida, ¿sí? La primera necesidad que tiene el ser humano es la de ser limpio, porque nosotros nos damos cuenta que algo anda mal con nosotros. Entonces pensemos en eso, pensemos en la necesidad que tenemos de ser limpios. ¿Por qué se consigue la limpieza de espíritu? Únicamente por la sangre de Cristo. Si nos quedamos pensando en los errores que hay, y separemos, repito, institución de iglesia, no vamos a poder avanzar. Elena de White dice, llamemos a las cosas por su nombre. Lo que es blanco y lo que es negro. Uno hizo las cosas bien o las hizo mal. Nosotros tuvimos un inconveniente con la radio, bueno, a solucionar el problema. Eso es lo que nos pide Dios. Eso es lo que nos quiere transformar a nosotros el Espíritu Santo. Para los que ya me escucharon, les quiero contar un testimonio que me sorprendió en Tucumán, donde estuve hace un tiempo. Un hermano recién bautizado cuenta su experiencia. Este hermano había cometido todos los pecados que se imaginan y 3 más por las dudas. Entonces dice que cuando él se encontró con el Señor y se iba a bautizar, le dijo, Señor, a mí me gusta la bebida, el cigarrillo, las mujeres, el juego, me gusta todo. Yo no voy a hacer nada por cambiar, nada. Así que yo pongo en tus manos mi vida y pongo en tu espíritu mi vida. Él cuenta que nunca más sintió necesidad de beber, de fumar, de salir o de hacer cualquier otra tropelía. Este hermano es jefe de diáconos en una iglesia ya, y ya hace tiempo. Es impresionante el cambio que puede producir al Espíritu Santo en nuestro corazón. Como dice el versículo de Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No quiero olvidarme de lo otro porque Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros pecamos y ya estamos fuera del alcance de Dios. Eso le pasó a Adán y Eva. Quedaron fuera de la influencia de Dios. Pero Dios es tan bueno y la única debilidad que tiene Dios somos nosotros. La debilidad más grande que tienen ustedes son sus hijos. Si nosotros somos los hijos de Dios, somos para Él la debilidad más grande. ¿Qué no harían ustedes por sus hijos? Bueno, eso es Dios de una manera superlativa lo que piensa un padre. Bien. Sigue diciendo esta pequeña reflexión. Si el hombre no es limpio de su pecado, su alma está condenada. De aquí se desprende la primera necesidad de la vida. ¿Sí? La primera necesidad, ser limpio de nuestros pecados. Con eso no alcanza. ¿Saben qué necesitamos también? Un nuevo corazón. La salvación la conseguimos gratis. El ladrón en la cruz se arrepintió, le dijo a Jesús que creía en él y murió al poco tiempo. Seguramente va a estar al lado de Cristo cuando resucite. Nosotros hemos entrado, yo entré a las aguas bautismales y seguimos viviendo. Ahora,
¿Cuánto hacemos para parecernos a Cristo? ¿Cuánto hacemos para dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida? Esa es la clave de todo. Dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Nosotros, a pesar de que parezca que no, tenemos un corazón de piedra. ¿Y saben por qué? Porque ese corazón es tan duro que no dejamos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida. Recuerden que el Espíritu Santo trabaja cuando nosotros lo dejamos. Tenemos innumerables pruebas de las cosas que Dios hace por nosotros. Milagros, cómo nos ha ido sosteniendo hasta ahora. El hecho de poder estar congregados acá con tanta comodidad. Milagros en nuestra vida. Pero sin embargo nuestro corazón sigue siendo de piedra. Necesitamos un nuevo corazón. Engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 y 10. El corazón nos engaña a nosotros. El pensamiento nos engaña a nosotros cuando no lo tenemos anclado en Cristo. Necesitamos un nuevo corazón para tener una nueva actitud y llevar una vida diferente. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, como escuché el testimonio de este hombre. Se encomendó a Dios y al cabo de 2 años el hombre estaba trabajando, haciendo cosas increíbles para la iglesia. Y no solo para la iglesia, sino para sus vecinos y para otra gente. Bien, eso significa tener un corazón de carne. Y por último, lo hablamos esta mañana en la escuela sabática, tenemos la necesidad del Espíritu Santo. Es muy específico el profeta Ezequiel cuando dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense, no dice guarden los mandamientos, no dice guarden el sábado, no dice hagan esto, coman aquello, vivan de tal manera. No, no dice eso. Dice que primero va a poner al Espíritu y después va a pasar esto. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos el Espíritu. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras de Cristo cuando lo invitaron a predicar? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Esto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Eso es el Espíritu obrando en la vida de uno. ¿Recuerdan el ataque de depresión del que hablamos algunas veces que tuvo el profeta Elías después de esa contienda feroz con los profetas de Baal? Vino una gran tormenta y él guió al rey Acab hasta el palacio, en la época en que todavía existía Israel como nación. Cuando escuchó él que la mujer de Acab iba a deshacerse de él, se asustó y se fue. Se fue queriendo morirse, le agarró una depresión terrible, que caminó y caminó y caminó hasta que se durmió.
Dios como le tiene una paciencia tan grande a él y a nosotros, a mí. Lo despertó y adelante de él había un varón y había una tinaja con agua y un pan recién cocinado. Levántate y come, le dijo. No le dijo, mirá, ¿qué estás haciendo? Estás deprimido, te estás portando mal, ¿a dónde vas? ¿Qué te pensás? Primero atendió las necesidades de él y después le dijo que siga durmiendo. Lo hizo más de una vez hasta que Elías se recuperó. Elías siguió caminando y llegó al monte donde Dios le había dado los mandamientos a Moisés. Dice que vino un gran terremoto y Elías reconoció que no estaba el Espíritu. Vino un gigantesco fuego, no estaba el Espíritu. Truenos, relámpagos, no estaba el Espíritu. Vino un silbo apacible y ahí Elías salió de la cueva, se cubrió y empezó esa oración con el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Si nosotros seguimos con nuestro corazón de piedra, no vamos a tener satisfecha la necesidad del Espíritu Santo. Básicamente estas tres cosas que consideramos son las que necesitamos nosotros ahora para tener una clara esperanza en lo que hacemos y tener muy claro que como iglesia tenemos esa esperanza y ese es el mensaje que tenemos que compartir. Si como institución se han cometido errores, que estoy seguro que los hay, porque aquellos que escudriñen un poco en los diarios van a encontrar mucha más información de la que se mencionó acá en el video y van a encontrar otras cosas, pero no mezclemos este tema con lo que es la iglesia. No mezclemos este tema con lo que es la esperanza. No mezclemos estas cosas con lo que nosotros tenemos que predicar, hermanos. Nosotros tenemos que seguir siendo la iglesia. La institución es otra cosa y deberá responder por lo que tenga que responder. Quiero aclararles que acá no me estoy poniendo en el lugar de juzgar a nadie. Hace 2000 años alguien dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo estaba en el grupo de los que no tiraban la piedra. Pero los errores que se cometen, como los que cometieron en la época de Ezequiel, o para acercarnos en el tiempo, lo que hacían los sacerdotes en la época de Cristo, eso es la institución. Lo otro es la iglesia triunfante. A no confundir ese tema. Por eso me gustaría terminar con el capítulo 3, el versículo 20, que lo deben saber de memoria, que está en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo.